Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, muy buenos días. Nuestra región está abatida, es víctima de la violencia. Los datos son realmente espeluznantes y se los voy a dar a continuación. Pero también es una región que está en un debate entre la posibilidad de consolidar gobiernos dictatoriales y la lucha por la democracia. Allí donde hay menos instituciones y más hambre, es muy probable que puedan prosperar los gobiernos autocráticos que deriven en dictaduras. Pero la violencia es interesante, estos datos que son importantes. México, uno de los países más poblados de la región, votaron en las elecciones de este año, o estaban habilitados para votar, 89 millones de ciudadanos. Es una cantidad impresionante. Y los resultados se conocieron a las 8 de la noche, 8 o 9 de la noche, ya Manuel López Obrador cantó victoria, y con toda justicia, porque había ganado en primera vuelta con más del 50% de los votos válidos. En México pasan muchas cosas, todo se cuestiona, la posibilidad de criticar el régimen mexicano. Bueno, por donde usted quiera mirarlo, usted puede hacer críticas. Corrupción es uno de los grandes problemas en México y toda la región, pero particularmente en México. Hay una guerra librada por narcos, se encuentran fosas comunes, es el país donde más periodistas son asesinados, 11 en lo que va de este año, y también políticos asesinados. La cantidad de gente que muere en México en homicidios que son de la delincuencia común o de la delincuencia narco, es una cantidad horrorosa. Tan horrorosa como los políticos asesinados. El periódico Excelsior mencionaba hace poco que en lo que va desde el año pasado a la fecha eran 112 políticos asesinados en México. Una cantidad pues horrorosa, 112. Entre ellos son candidatos, precandidatos, alcaldes, gobernadores, en fin, 112 en total. 400 agresiones. Políticos, candidatos, precandidatos recibieron agresiones y 127 amenazas de muerte, que en México hay que tomarlas muy en serio. En lo que va el año, en México, la característica es que no hay el esclarecimiento de estos crímenes. Normalmente todo queda en la impunidad. Pero a pesar de esta tragedia que vive México, a pesar de ser fronterizo con Estados Unidos, y eso ya es tragedia, pues nadie cuestiona a la Corte o al Tribunal Electoral. Un tribunal electoral que tiene que administrar semejante cantidad de votos, 89 millones de personas habilitadas para votar, y cuando vienen las elecciones gana un outsider, aunque es la tercera vez que participa en la elección, como Manuel López Obrador, de izquierda, no sé si aterrorizó, pero algo parecido a los candidatos tradicionales, a el sistema mexicano, y pues la Corte le dio por ganador, y es ganador, y Manuel López Obrador se va a posesionar el próximo 1 de diciembre. A pesar de los pesares
entonces la columna vertebral de la democracia mexicana se mantiene firme, sólida. Esa columna es la independencia del Tribunal Electoral. Vamos a otro país aún más grande que México, Brasil. ¿Sabe cuántos están habilitados para votar en el Brasil? Va a segunda vuelta electoral este domingo. 147 millones de brasileños están habilitados para votar. Y los resultados se conocen a las 8, 8:30 de la noche. Ya se sabe quién es el ganador. No hay duda que ese tribunal electoral está allí como un juez imparcial para llevar adelante unas elecciones y garantizar el respeto al voto popular. Brasil tiene muchísimos problemas. Corrupción, ¿para qué? Ya le cuento. Violencia, es el país más violento del mundo, del mundo. Se ha registrado el año pasado 63.880 homicidios. 63.000, casi 64.000 personas murieron en situaciones violentas. Quiere decir que hay 175 homicidios al día. Pero esos homicidios no tienen que ver con la violencia política. El 15 de mayo de este año fue asesinada una de las activistas más importantes de los derechos humanos y particularmente de los derechos indígenas y de los derechos afrodescendientes. Se llama Marielle Franco, tenía 39 años, fue acribillada en Río de Janeiro, la mataron con 5 disparos. Esta muerte ha provocado una conmoción en el Brasil. Aún no se ha encontrado a los autores, pero es uno de los casos más bullados, que cuando la sociedad reacciona con indignación, quiere decir que no es un acto de todos los días. En cambio, es de todos los días que 175 ciudadanos sean asesinados para robarle la billetera, porque es un ajuste de cuentas entre los narcos, en fin, 175. Y la gente está cansada en el Brasil y tal vez esta es una de las explicaciones, un factor por el que gana el fascista Bolsonaro, que dijo que no hay mejor malandro que un malandro muerto, es decir, que hay que matar a todos los malandros. Y la gente no se asusta de esto, sino que lo aplaude. El PT, hay que respetar los derechos humanos de los malandros. Y la gente dice, no quiero los derechos humanos para que los maten. ¿Por qué? Porque los malandrines, pues matan a la gente por robarle una billetera. En fin, nada va a justificar un homicidio. Pero le estoy dando una explicación política de cómo Bolsonaro, al decir que va a militarizar, que no va a perdonar la vida de los asaltantes, de los maleantes, etcétera, etcétera, ha calado en una de las grandes preocupaciones del electorado brasileño, que es la seguridad. De cada 10 brasileños adultos, 8 han sido asaltados. Usted está en un vehículo, luz roja, tiene que parar, mire, en esa esquina y en segundos le van a romper el parabrisas, lo van a golpear si es que no lo matan y le roban la billetera, la radio del vehículo, todo. Eso ocurre a cada rato, a cada instante. Y claro, el PT, entre otras cosas, no ha podido resolver este drama y al revés lo ha acrecentado cuando los asaltos se producen también de corbata y cuello blanco en las más altas esferas del Estado. Pero en el Brasil no hay duda que el que gane el próximo domingo gana, nadie va a cambiar un voto, nadie va a adulterar un acta electoral, y las locuras que quiera hacer Bolsonaro, pues va a ser frenado por una institucionalidad, por lo menos eso se espera, primero por una justicia que difícilmente puede ser manipulada,
y por un Congreso en el que Bolsonaro no tendrá la mayoría. Entonces, al margen de sus intenciones fascistoides, hay un Brasil institucionalizado que va a poner coto a las aspiraciones neofascistas de Bolsonaro. Por lo menos eso se espera. ¿Cuál es la clave de esto? A pesar de la violencia, de la crisis, la clave es el respeto a una institución, que nadie le eche mano a esa institución, que se llama Tribunal Electoral y que tiene que cuidar lo más sagrado de una sociedad, que es el voto popular. Que las manos de los policías, de los políticos corruptos o de los malandros, narcos, etcétera, etcétera, no lleguen a el Tribunal Electoral para robarle al pueblo su voto. Vamos a ver otras experiencias. Colombia, ¿qué le parece? En Colombia votan, bueno, están habilitados para votar 38 millones de colombianos. La mayoría no vota porque no quiere, el voto no es obligatorio. Solo en esta última elección, el 53% de los inscritos votó, y esto fue una cifra récord, porque normalmente son más los que se abstienen que los que votan. Esta vez fueron más los que votaron que los que se abstuvieron. 38 millones de votantes. Bueno, Colombia es una historia de violencia, una historia de un siglo y más de violencia, con guerrillas, con paramilitares. Se ha firmado el acuerdo de paz, no todos están de acuerdo. El presidente en ejercicio, pues el presidente electo Duque quiere revisar el acuerdo de paz que suscribió el anterior presidente José Manuel Santos. Corrupción, violencia, una sociedad con muchos factores adversos. Decía, por ejemplo, que el periódico El Colombiano, en julio de este año, marcaba uno de las penas en Colombia. 311 dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, de los derechos indígenas, 311 han sido asesinados en los 2 últimos años. Solo en julio de este año, el mismo periódico decía que en una semana habían asesinado a 7 dirigentes sindicales, y en lo que va de este año a 98 dirigentes acribillados, asesinados, yendo a su casa, saliendo de su casa, los matan. Conocidos defensores de los derechos humanos, especialmente en zonas que han estado sacudidas por la violencia, ya sea de las FARC o de los paramilitares. ¿Qué dijo el gobierno y la fiscalía? Dijo, hay una organización narcoparamilitar, el Clan del Golfo, al que le atribuyen estas muertes. Bueno, a pesar de este drama, hay un tribunal electoral que no ha podido ser tocado, afectado, influenciado ni por los narcos, ni el Clan del Golfo, ni los políticos de derecha, ni los de izquierda. En la última elección casi gana el candidato de izquierda Petro, sacó más votos Duque en la segunda vuelta y ha sido posesionado el ganador, Duque. Ni Petro ni nadie dicen fraude. En un país tan complicado, con tanta violencia, con tantas contradicciones, lo único que se salva, el Tribunal Electoral, porque esa es la pieza clave de cualquier democracia, el respeto al voto popular. Vamos a la Argentina. En la Argentina están habilitados para votar 32 millones de ciudadanos. En la Argentina, usted sabe, pasa de todo y no pasa nada. Una crisis económica terrible, manifestaciones todos los días, multitudinarias, de un lado, de otro lado, partidos políticos que debaten, etcétera, etcétera. Macri muy cuestionado, Cristina Kirchner al borde de entrar a prisión. Y todo puede pasar en la Argentina, menos cuestionar al Tribunal Supremo Electoral,
que ya ha determinado que las PASO, que son las elecciones primarias o internas en los partidos, se van a realizar el próximo 24 de noviembre del próximo año y las 24 de agosto, perdón, y las elecciones generales el 27 de octubre. Estamos hablando del próximo año. Exactamente dentro de un año las elecciones generales, donde se verá si Macri es echado de la presidencia, quién sube. Como fuera, los argentinos decidirán a través de las urnas a quién le dan su voto castigo y quién será el próximo presidente de la Argentina, que heredará todos los problemas de los dos últimos gobiernos. En las PASO son elecciones internas, primarias, abiertas, en las que vota toda la población por los binomios que pugnan dentro de un mismo partido político. Es decir, la población es la que elige quién va a ser el candidato del peronismo, quién va a ser el candidato de Cambiemos, etcétera, etcétera. La población participa, el voto es obligatorio y la votación es simultánea en todos los partidos políticos. Se realizan internas inclusive en partidos chicos, partidos trotskistas que participan en las elecciones, pues que a su interior están discutiendo quién es el mejor candidato, lo someten a la opinión de la ciudadanía. Aquel partido que no reciba el 1,5% de la votación general en estas internas son los que quedan inhabilitados para las elecciones nacionales. Es decir, es la población la que con su voto, no inscribiendo en libros, que después es la lista que manejará la Corte Electoral en nuestro país y que pasa a manos de Álvaro García Linera para su revisión, ¿verdad? No, es la población la que vota, no hay libros, porque se entiende que los partidos son partidos que tienen que ser manejados por una minoría, por una casta, ¿no?, selecta de miembros de ese partido. Lo importante es que ese partido tenga electorado y ese electorado es el que decide quiénes van a ser los candidatos del partido de su preferencia, o al revés, si apoya a un partido, a un candidato, apoyará a ese partido en sus internas, etcétera. Bueno, eso, a pesar de la crisis, a pesar de todos los pesares en la Argentina, pues el Tribunal Electoral es un tribunal respetado, que nadie cuestiona, ¿no? De repente alguno dice hay fraude, pero no hay fraude. Ese Tribunal Electoral es el que garantiza quién va a ganar. Garantizó el triunfo de Kirchner, garantizó el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, garantizó el triunfo del actual presidente y en octubre del próximo año dará un resultado que refleje fielmente la opinión del pueblo argentino. En la Argentina, el año pasado, murió Santiago Maldonado. Es el único que uno puede decir, a ver, ¿qué pasó? Tasa de criminalidad en aumento, tasa de narcotráfico en aumento, es uno de los problemas que aflige al ciudadano, al vecino argentino, pero, a ver, muertos políticos, bueno, eso no lo tolera Argentina, eso no lo puede tolerar. Un chico llamado Santiago Maldonado, que era un artesano de esos que hacen sandalias, muñequeras, etcétera, etcétera, pelo largo, etcétera, se fue a vivir al sur de la Argentina, empezó a convivir con los mapuches. Los mapuches están en pie de guerra contra el Estado argentino, tomando haciendas, pues consideran que es la vía revolucionaria para recuperar su territorio y se enfrentan constantemente con la policía argentina. Uno de esos días, un bloqueo, viene la policía y desbloquea, como acá en el país todos los días. Y en ese desbloqueo no hubieron ni contusos, ni heridos, ni nada, pero desapareció Santiago Maldonado. Santiago Maldonado estuvo desaparecido pues 78 días hasta que encontraron el cadáver. Pero antes de que encontraran el cadáver, Evo Morales escribió el cobarde y condenable asesinato
es decir, el juez de jueces ya no es solo juez de Bolivia, es juez de la región, determinó que Santiago Maldonado había sido asesinado. Bueno, hubieron marchas, Argentina casi se cae, ahí está Macri, represor, igual que los dictadores, salió el kirchnerismo, multitudinarias marchas, que a mí me parece saludable, me parece genial, me parece que así tiene que responder una sociedad cuando alguno de sus miembros muere en circunstancias extrañas, no naturales, o que simplemente desaparecen y no encuentran el cuerpo. Bueno, 7 forenses especialistas, que tiene buenos Argentina, después de encontrado el cuerpo de Maldonado en el fondo de un río aledaño a donde se realizó el desbloqueo de la policía, determinaron que había muerto ahogado. Lo encontraron al fondo del río y tenía agua en los pulmones, lo que significaba que se murió dentro del agua, no es que echaron el cuerpo después de haber sido muerto o asesinado, no se ahogó, no tenía ninguna contusión en el cuerpo, ningún signo de violencia en el cuerpo, nada por el estilo. Fue un accidente, un lamentable accidente que sacudió al gobierno de Macri, pero lo sacudió, ¿no? No se habló de esto, no se habló de otra cosa, sino de esto durante meses. Bueno, antes de ir a la Argentina en este último viaje, Evo Morales mandó otro tweet que dice, como hoy en 2017 fue encontrado el cadáver del activista argentino Santiago Maldonado. No era ningún activista, no era ningún activista, era alguien que decidió vivir ahí con la naturaleza, ¿no? Y dice, y estuvo desaparecido durante 72 días después de la represión policial a un bloqueo durante una protesta mapuche. El caso, dice Evo Morales, sigue abierto mientras el pueblo espera justicia. De todo lo que ha dicho y se lo han escrito al presidente Morales, yo creo que este tuit es el más cínico, porque parecería que el que se atribuye este tuit es pues un respetuoso de los derechos humanos, que en Bolivia jamás de los jamases nadie ha desaparecido, nadie ha sido golpeado, ni nadie ha sido asesinado por las fuerzas policiales. Entonces, él también, no sé si por instrucciones de Cuba, de Venezuela, de la señora Kirchner, hace bandera de Santiago Maldonado, cuando se demostró 1000 veces que eso fue un accidente. ¿Quién lo dijo? Lo dijeron los forenses. ¿Quién lo dijo? Lo dijeron los jueces, ¿no? Macri no abrió la boca sobre esto. Entonces, Evo Morales acusando a Macri también del asesinato de Maldonado, cuando Evo Morales tiene que responder por 89 muertos, ¿no? 89 personas que murieron en nuestro país en circunstancias de enfrentamiento con la policía, casos que no han sido investigados. Les recordaré a el presidente, por favor, que haga un tuit similar lamentando el asesinato de Carlos Vega, cocalero, Eliseo Choque, cocalero. En la Junta también murió el teniente, hijo de cocalero, Daimar Sandoval, y le están echando la culpa al dirigente de los cocaleros, cuando hay testimonios que dicen que ese dirigente no tiene nada que ver con esa muerte. Se murió desangrado porque el gobierno lo dejó desangrarse en la Junta y no lo recogió a tiempo para facilitarle atención médica. Por Dios, Evo Morales, mande un tuit lamentando la muerte de Jonathan Quispe, que se abre una investigación imparcial para saber quiénes son sus asesinos. En fin, ¿para qué le voy a hablar de los 5 cooperativistas asesinados a bala y de Rodolfo Illanes y otros 6 muertos en un ataque masista a la alcaldía del Alto? Y así son 89 con nombre y apellido. ¿Cuál es el problema de Bolivia? No solo la violación de los derechos humanos.
aquí entramos ya a una violación de derechos humanos por parte del Estado. No son los narcos, no son los malandrines, no, es el Estado el que está cometiendo crímenes. Al igual que en Nicaragua y Venezuela. Nicaragua y Venezuela, además de nuestro país, son los países donde hay tres factores terribles: corrupción, asesinatos políticos, desapariciones políticas, encarcelamiento, tortura, vejámenes sexuales contra los opositores detenidos, etcétera, etcétera, y además ocupación o toma política de la Corte Electoral, con lo que la democracia quedó muerta. En Nicaragua, la última elección, noviembre del 16, ganó la pareja, ya no es presidencial, sino parece la pareja de la monarquía nicaragüense. Bueno, primero usted sabe, en Nicaragua no había posibilidad de reelección. Bueno, igual hubo elección, recurrió a la justicia, se hizo habilitar con el mismo pretexto derecho humano de Daniel Ortega. Después cambió la ley con un Congreso que controla Daniel Ortega. Luego bajó un acuerdo con el expresidente alemán a cambio de perdonarle los actos de corrupción. Bajó el porcentaje por el cual se puede ser electo en primera vuelta, del 40 al 35%, porque Ortega no llegaba al 40%. Entonces bajaron la ley al 35%, ningún problema. Bueno, el Tribunal Electoral hace exactamente, le estoy hablando de Nicaragua, lo que quiere Daniel Ortega. Y de esa forma ha sido presidente 5 veces y 3 veces de manera consecutiva, a pesar del texto constitucional antes de que Ortega lo cambiara. En la última elección, el 50% de la población se abstuvo, no votó. ¿Por qué? Porque Ortega recurrió a la justicia que está a su servicio para excluir al partido y al candidato opositor que mayor chance tenía. Entonces, por una resolución judicial, este candidato y ese partido fue excluido de la contienda electoral. Entonces, con un tribunal electoral a su servicio, una justicia a su servicio, que pone las reglas de juego para que él gane y además excluye, inhabilita del proceso electoral a el principal candidato opositor, que hizo el electorado nicaragüense, se abstuvo, 50% de abstención. Y entonces Ortega ganó con el 70% de los que votaron, ¿no? Parece que Evo Morales nos quiere llevar a esa situación. En Venezuela, bueno, una historia más que parecida, ¿no? La Corte Electoral, de rodillas frente a Maduro, se negó a recibir los libros, el pedido, las firmas de la oposición para hacer un referendo revocatorio. No quiso hacer un referendo revocatorio, no le convenía a Maduro, rechazó la solicitud, los libros, etcétera, etcétera. En vez de hacer un referendo revocatorio, convocó a pedido de Maduro a una constituyente rarísima, porque se eligieron a través del voto popular solo la mitad de los constituyentes. La otra mitad, la CONALCAM venezolana, se acabó con el voto universal. La mitad de esa constituyente, los yuncus sindicales de Maduro. Y la otra mitad, como no participó la oposición, es todo del partido de Nicolás Maduro. Esa constituyente hace y deshace, está por encima de todo. Entre otras cosas, adelantó las elecciones, inhabilitó candidatos y declaró ganador a Nicolás Maduro. ¿Qué les parece la receta? Adelantar las elecciones, inhabilitar candidatos, violar la Constitución, no hay ningún problema, y además los electos tienen que ir a la constituyente para ser posesionados. Ya no el tribunal electoral, sino la constituyente que la oposición rechaza por ilegal, es esa misma constituyente la que tiene que posesionar a los electos. Bueno, muchos
de oposición no se negaron a ir a la constituyente a ser posesionados y entonces su cargo fue ocupado por otro oficialista. En síntesis, eh, la, la ocupación, la toma de la Corte Electoral venezolana es parte de la toma de las instituciones en general para la perpetuidad de la dictadura. ¿Mm? A eso vamos, yo creo que sí, que a eso vamos sin duda. Evo Morales, que se rasga las vestiduras por la muerte de Santiago Maldonado en la Argentina, no dice nada, le vale un pepino la vida de cocaleros, de cooperativistas, de alteños, de estudiantes de la UPEA, no abre investigaciones más la cierra, y tampoco la vida de las mujeres tomadas por militares que las violaron o las intentaron violar. A la toma del Tribunal Electoral en Bolivia es el último eslabón para garantizar la habilitación de Evo y para garantizar su triunfo a través de un fraude electoral, y es una provocación para que la oposición y el electorado tomemos el camino, creo equivocado, de los opositores en Nicaragua y Venezuela, es rendirnos y decir no vamos al proceso electoral porque no hay condiciones, nos inhabilitan candidatos, la corte es una corte parcializada, una corte que va a hacer fraude electoral, sí, todo eso. Pero la ruta por la vía de la abstención, como les he mostrado, es la ruta de la consolidación de la democracia. Y cuando se consolida la democracia, se consolida el cheque en blanco para matar, la cantidad de muertos, de torturados, la cantidad de jóvenes que salieron a una marcha y que terminan asesinados en las celdas, en las mazmorras de Maduro, que terminan violados en las mazmorras de Maduro, jóvenes que son torturados hasta la muerte y luego lanzados de un 10º piso y dicen se ha suicidado, en fin. Eso se pudo consolidar con la abstención. Y la abstención fue producto de la desilusión de la oposición, de no poderle dar una salida a esta ecuación porque vieron todo perdido, absolutamente todo perdido. Y después de que se consolida la dictadura, la gente decide irse. A Maduro no le importa, mejor que se vayan. Bueno, en nuestro país ahora, don Álvaro García Linera ha anunciado que como hay 2 vocales renunciantes en el Tribunal Electoral, va a ser una ley para reemplazarlos. Eso es ilegal, porque todavía hay quórum. Muchos dicen, hay que elegir un nuevo tribunal electoral. Es que habría que elegir un tribunal como el que tuvimos, un tribunal con personas intachables que no dejen, que no roben ni dejen robar los votos populares, que garanticen el resultado, gane quien gane, que ese resultado sea el valor, la prenda más preciada de nuestra democracia. Bueno, eso no va a ocurrir en este gobierno. Si cambian a todos, los cambiarán por los tesanos, por todos los que ellos eligen, ¿no? Entre los masistas, los regulares, pero con una gran virtud para ellos, que es leal a las órdenes de Evo Morales y Álvaro García Linera. Acá ellos necesitan un tribunal sin queja alguna para habilitar inconstitucionalmente a Evo y en lo posible hacer un gran fraude electoral para que garantice el triunfo y la consolidación de la dictadura. El único factor, y reitero, que no lo van a poder controlar es el voto. Es el voto y la movilización ciudadana en defensa de ese voto, ya que no tenemos una corte electoral que haga respetar nuestro voto. Pero eso es lo que está en marcha. Una otra ilegalidad, el nombramiento de vocales cuando todavía hay mayoría en la sala plena y por lo tanto, aunque renunciaron 2, no es imprescindible reemplazarlos. Si los reemplazan será con masistas
fervientes convencidos de la habilitación de Evo Morales, como 3 que existen ahí, que no han ido a hacer nada, salvo esperar el momento para levantar la mano y decirle el próximo 8 de noviembre, Evo Morales está habilitado. Qué pena la renuncia de Katia Odiona, era la posibilidad de resistir, declinó en esa lucha, dándole pues un gol a favor de Evo Morales. Se espera, y eso es lo que espero, que la población con sus organizaciones reaccione. Espero que CONADE reaccione, espero que los comités cívicos, los partidos políticos reaccionen ya a una convocatoria de movilización para frenar las ilegalidades en agenda. Y ojalá Evo Morales escriba pues otro tweet similar al que envió a la Argentina y que se conduela de los 8.000 muertos en Venezuela, los 17.000 detenidos, los 505 detenidos en mazmorras bajo tortura, que se conduela de los casi 300 asesinados en Nicaragua y de los 89 muertos en Bolivia, cuyas vidas han sido cegadas en acciones policiales o militares, de las que Evo Morales no dice nada. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Será hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.